Una compañera de trabajo intentó que me despidieran por mis implantes mamarios, así que le di la vuelta a la situación. Una compañera me acosó por tener implantes, que me hice porque tenía células cancerosas. La enfrenté y ella me denunció a Recursos Humanos. Así que conseguí que varias personas escribieran declaraciones sobre todas las veces que me acosó y, al final, la despidieron a ella. Me han dicho que eso no es exactamente lo que significa jugar una carta reversa, pero ya no puedo cambiarlo. Quiero añadir que, independientemente de mis razones para hacerme los implantes, no debí ser acosada por ello. Simplemente resultó relevante porque hizo que Jill pareciera realmente mala, probablemente por eso me denunció. Hace 4 años, cuando tenía 24, mi madre murió de cáncer de mama, y como mis 2 abuelas también murieron de lo mismo, fui a un especialista para hacerme un chequeo. Descubrí que tenía algunas células en uno de mis senos que podrían haberse vuelto cancerosas en cualquier momento. Me dijeron que tenía algunas opciones. 1. Podía hacerme revisiones regulares cada 3 o 4 meses hasta que las células se desarrollaran en cáncer. Me dijeron que el riesgo de que se volvieran cancerosas era muy alto debido a mi historial familiar, pero también podría no desarrollarse nunca, lo que significaría que estaría haciéndome revisiones para nada. 2. Podía hacerme una mastectomía unilateral en el seno con las células anormales, pero necesitarían vigilar el otro, así que aún necesitaría revisiones regulares. 3. Podía hacerme una mastectomía bilateral y eliminar todo el tejido mamario, básicamente eliminando el riesgo. Opté por la mastectomía bilateral. Admito que fue la opción más drástica, pero después de ver lo que el cáncer hizo a mi madre y a mis abuelas, no quise arriesgarme. Me advirtieron sobre las cicatrices, pero me dijeron que serían menores. No fue así, y terminé con 2 grandes cicatrices rosadas y dentadas a cada lado del pecho, de aproximadamente 1 pulgada de largo y media pulgada de ancho cada una, lo que me llevó a una depresión severa. Llegué al punto de no salir de mi apartamento porque no quería que la gente me viera, tiré todos mis espejos y me ponía físicamente enferma al verme a mí misma. Fui a un terapeuta, quien me sugirió ver a un cirujano plástico. El terapeuta dijo que normalmente no haría eso, pero estaba claro que era algo con lo que estaba luchando y tal vez nunca superaría. Aunque admito que el terapeuta me envió a preguntar sobre la reducción de cicatrices. El cirujano plástico sugirió una crema, un láser o implantes. La crema no funcionó, y el láser era caro y arriesgado, así que opté por los implantes. Mi talla natural era una copa F, así que elegí una copa D de un poco más pequeña. Desde entonces, mi salud mental ha mejorado y me siento mucho mejor con mi apariencia. Mi confianza ha aumentado, al igual que mi autoestima. Sé que no debería darle tanta importancia a mi apariencia, pero no exageraba sobre las cicatrices. Eran grandes, rosadas, dentadas, elevadas, realmente desagradables de ver y odiaba mirarme, y ahora están bien ocultas y apenas se sienten. Actualmente, tengo 28 años y trabajo en una oficina. Estoy mucho mejor de lo que estaba antes. Mi compañera, Jill, se enteró de que me había hecho una cirugía, pero no sabía lo del cáncer. Cuando yo y una amiga de antes de la mastectomía planeábamos unas vacaciones y ella hizo una broma sobre que iba a subir a un avión con mis implantes, y Jill lo escuchó. Al final del día, toda la oficina sabía que me había hecho una cirugía, pero no sabían por qué, y media docena de personas confirmaron que Jill había sido quien lo contó. Durante los siguientes meses, Jill hizo muchos chistes y comentarios sobre mi pecho a otros compañeros cuando yo estaba cerca, en una ocasión diciendo que tenía más plástico que una Barbie y llamándome falsa en 2 sentidos. No escuché esto directamente, pero un amigo de la oficina me contó que en un momento Jill se refirió a mí como una bolsa de silicona. No sé exactamente cuál era su problema, pero en un momento mencionó al NHS, el Sistema de Salud Pública británico, así que supongo que Jill pensaba que me había hecho la cirugía con dinero de los contribuyentes. Me hice la mastectomía en el NHS, pero pagué la terapia y los implantes de forma privada. Le pedí que se detuviera más de una vez, pero desafortunadamente, las veces que le hablé fueron en lugares como el ascensor y el baño de mujeres, donde no había cámaras, y Jill seguía haciendo comentarios sin importar cuántas veces le pedí que parara. No diría que era todos los días, pero escuchaba al menos 3 comentarios por semana durante 3 meses. Alcancé mi límite cuando, durante un almuerzo con Jill y otros compañeros, mencioné algo como superficial, y Jill dijo, «Tú sabes mucho de superficialidad», mientras hacía un gesto hacia mi pecho. Perdí la paciencia. Le dije, ¿sabes por qué tengo esto? Hace unos años los médicos encontraron células potencialmente cancerosas en mi tejido mamario, me recomendaron una mastectomía y me quedaron grandes cicatrices en el pecho. Fui a un terapeuta que me envió a un cirujano plástico, quien me aconsejó ponerme implantes para ocultar las cicatrices, y lo hice solo para poder mirarme en el espejo sin llorar. Así que, la próxima vez que quieras juzgar a alguien por hacerse cirugía estética, deberías preguntarles primero por qué lo hicieron. Y sintiendo que había hecho una gran declaración, recogí mi comida y me fui.
El resto del día, alrededor de un tercio de la oficina se acercó para ofrecerme apoyo, mientras que el resto me decía que Jill solo estaba bromeando y que yo había sido una bruja. Les respondí que Jill había sido una bruja mucho antes que yo. Luego recibí un correo electrónico de Recursos Humanos diciendo que querían hablar conmigo al día siguiente, y cuando llamé para obtener una aclaración, mencionaron un ambiente de trabajo hostil. Conocía a la persona que firmó el correo electrónico y con la que había hablado. Su nombre era Debbie, y era amiga de Jill en Recursos Humanos, así que estaba bastante segura de quién me había denunciado. Me di cuenta de que, si esto ya estaba siendo llevado a Recursos Humanos, necesitaba tanta evidencia como fuera posible, así que comencé a recopilar mi información. Como Debbie había sido la persona que había tratado conmigo hasta ahora, era seguro suponer que sería la persona que revisaría la denuncia conmigo, y si eso era cierto, estaba en problemas. Sin embargo, recordé vagamente una sección sobre quejas que estaba en mi contrato cuando lo firmé con la empresa. Revisé el contrato y había una parte en la sección de quejas que decía que tenía derecho a solicitar un cambio de revisor si sentía que la persona asignada era parcial. Se llamaba supervisor imparcial. Fotocopié la página y resalté esa parte. Luego, envié un mensaje a las personas que me habían ofrecido su apoyo a través de Facebook, y básicamente les dije, Recursos Humanos me ha pedido que me reúna con ellos. ¿Alguien de ustedes recuerda que Jill me insultó en su presencia y estaría dispuesto a escribir y firmar algo diciendo lo que escucharon y cuándo? No todos estaban dispuestos a ayudar, ya que Jill era algo temida en la oficina debido a su amistad con Recursos Humanos y la gerencia, pero unas 20 personas sí estaban dispuestas a ayudarme. Calculé aproximadamente cuando le había pedido a Jill que dejara de hacer comentarios anteriormente, las 4 veces en los últimos meses. Algunas fechas eran fáciles de recordar porque sucedieron durante mi descanso o cuando acababa de llegar al trabajo, y las anoté todas, junto con una aproximación de cuando ocurrió la confrontación en la sala de descanso y una lista de nombres de quienes estuvieron allí durante la conversación en la sala de descanso. Llegué al trabajo un poco temprano la mañana siguiente. Pasé por donde estaban todos los que me habían enviado mensajes y la mayoría logró darme una carta impresa y firmada, algunos no lo lograron, pero no fue un gran problema. Esto no es una cita exacta, ya que hay 16 cartas para resumir aquí, pero el contenido era más o menos el siguiente. Mi nombre es, trabajo con Jill y tal fecha a tal hora hablé con Jill, durante la cual se refirió a, nombre de OP, como bolsa de silicona. Considero que esto fue inapropiado ya que se refería directamente a la apariencia y estoy dispuesto /diagonal a testificar que Jill ha estado hablando de OP de la misma manera en el lugar de trabajo durante 3 meses, causando incomodidad y creando lo que considero un ambiente de trabajo hostil. Firmado nombre de la persona. Terminé con unas 16 cartas, todas de diferentes personas, y una de ellas estuvo presente durante la conversación en la sala de descanso con Jill. Algunos incluso incluyeron listas con viñetas de todo lo que Jill había dicho sobre mí o sobre otras personas, ya que, al parecer, Jill tenía problemas con la apariencia de muchas personas. Al parecer, hizo comentarios sobre el peso de un compañero, y algo antisemita sobre la nariz de otro compañero, todo lo cual fue incluido en esas cartas. Hay unas 45 personas en la oficina, así que, aunque 16 no era la mayoría, sigue siendo una cantidad considerable. Las cartas no eran muy largas, la mayoría solo tenía un párrafo, pero incluían toda la información necesaria. Me pidieron que fuera a Recursos Humanos a las 10 de la mañana, llevé las cartas de mis compañeros, la fotocopia de la página de mi contrato y mis fechas y horas en una carpeta pequeña. Llegué y Debbie fue la que supervisó la entrevista. Se levantó de su escritorio, lista para llevarme a otra sala. Inmediatamente me dirigí al otro trabajador de Recursos Humanos que estaba allí en ese momento y le dije, «¿Entonces, mi reunión es contigo?» Debbie dijo, «No, es conmigo». Le respondí que eso no me parecía bien, ya que mi contrato establece que tengo derecho a un supervisor imparcial y mientras decía esto, saqué la página del contrato de mi carpeta. Debbie la leyó, no la dejé tomar el papel cuando había una trituradora tan cerca, y dijo que podía ser imparcial. Le respondí que realmente no quería causar problemas, pero que tenía buenas razones para creer que la persona que había hecho la denuncia, Jill, era su amiga, y mi contrato dice que tengo derecho a un supervisor imparcial. Debbie se fue enfurecida a buscar al supervisor. El supervisor me preguntó cómo sabía que ella no podía ser imparcial y le dije que tenía buenas razones para creer que Jill, que era la denunciante, era una amiga cercana de Debbie. Le preguntó a Debbie si esto era cierto, a lo que ella solo respondió, «Puedo ser imparcial». El supervisor respiró hondo, pidió a la otra persona de Recursos Humanos que lo acompañara, y los 4 fuimos a revisar la denuncia. Les agradecí por ser tan comprensivos, estaba preocupada de haberlos molestado. Debbie sacó la denuncia y los 3 la revisaron conmigo. Debbie tenía una expresión furiosa durante toda la entrevista, ya que claramente había anticipado despedirme, o al menos recomendar que me despidieran. La entrevista fue algo así.
Duró más de media hora y siguieron haciendo las mismas preguntas, pero formuladas de manera diferente, así que esta es una versión muy resumida. Dijiste afuera que crees que fue Jill quien te denunció. ¿Por qué crees eso? A lo que respondí que Jill ha tenido un problema conmigo desde hace unos 3 meses. ¿Por qué no acudiste a nosotros cuando te diste cuenta de que Jill tenía un problema contigo? Respondí que yo no tenía ningún problema con ella. ¿Cuál es el problema que tiene Jill contigo? Hace 4 años, un especialista identificó células potencialmente cancerosas en mi tejido mamario. Me operaron para extirpar el tejido mamario, eliminando así las células y el riesgo. Después de la cirugía, me quedaron grandes cicatrices en el pecho. Fui a un terapeuta por baja autoestima y depresión. El terapeuta sugirió un cirujano plástico que me recomendó implantes para cubrir las cicatrices. Todo esto está en mi historial médico, del cual tienen una copia en mi expediente y tienen mi permiso para revisarlo. Jill se enteró de mis implantes, pero no sabía nada del cáncer. Jill tuvo un problema con mis implantes y decidió comunicarlo a nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué crees que esto es cierto? Aquí hay 16 declaraciones firmadas de diferentes compañeros de trabajo, todos testificando que Jill contó a toda la oficina sobre mis implantes el día que lo descubrió y que desde entonces ha hecho comentarios sobre los mismos con frecuencia. Tienen citas de lo que Jill les dijo y fechas y horas aproximadas. ¿Fechas y horas aproximadas? Nadie sabía que esto escalaría hasta este punto, así que nadie tomó notas cuando sucedió. ¿Qué evento o eventos crees que llevaron directamente a esta denuncia de acoso? Para mí, el acoso comenzó cuando Jill contó a todos sobre mis implantes sin mi consentimiento, pero en cuanto a la denuncia en mi contra, probablemente sería lo que ocurrió ayer alrededor de cierta hora en la sala de descanso. Jill hizo un comentario sobre que yo era superficial mientras hacía un gesto hacia mis senos y yo respondí dándole una versión resumida de mi historial médico relevante y terminando con un comentario sobre la importancia de conocer toda la historia. Hay cámaras en la sala de descanso, así que estoy segura de que podrán encontrar esa conversación. Admito que podría haber manejado mejor la situación, pero después de 3 meses sentí que tenía que poner un límite. Aquí hay una lista de nombres de las personas que también estaban presentes. Había 6 personas en la mesa, incluyendo a mí y a Jill. Una de esas personas también está en esas cartas y ha escrito su versión de la conversación y la ha firmado. ¿Habías tenido una conversación con Jill antes sobre sus comentarios hacia ti? Varias, espaciadas en los últimos 3 meses. Cada vez le comuniqué que me sentía incómoda y molesta con los comentarios que hacía y que le agradecería que dejara de hacerlos. A tu conocimiento, ¿Jill fue informada de tu historial de cáncer en algún momento de este tiempo? No. No se mencionó en la conversación con mi amiga que Jill escuchó y no se lo conté porque, francamente, no es de su incumbencia y no sentí la necesidad de detallar mi historial médico a una compañera de trabajo para evitar más acoso sexual. El supervisor se levantó y dijo, bueno, creo que hemos terminado aquí. Me dio la mano y me envió de regreso a mi escritorio diciendo que me avisarían una vez revisaran la evidencia, las cartas, las cámaras de seguridad, mi historial médico y cualquier otra cosa que tuvieran, y tomaran una decisión sobre el caso. Volví a mi escritorio, abrí mi currículum y me preparé para empezar a buscar trabajo nuevamente. Pasó aproximadamente 1 hora, luego la persona que escribió la carta y estuvo presente durante la conversación en la sala de descanso fue llamada a una reunión con recursos humanos. Regresó unos 10 minutos después. Las otras personas que también estaban presentes en la conversación en la sala de descanso fueron llamadas una por una, excepto Jill. Todos estuvieron fuera unos 10 minutos y luego regresaban, encontraban a otro compañero y le decían que recursos humanos quería verlo. Luego, llamaron a las personas que escribieron cartas pero que no estuvieron presentes el día anterior, una por una, y cada una estuvo fuera unos 10 minutos, algún más tiempo, otras menos. Para las 3:30 parecía que todos los que escribieron una carta o estuvieron en la sala de descanso habían sido entrevistados. Finalmente, Jill fue llamada. Estuvo fuera durante unos 30 minutos y regresó furiosa. Me miraba con odio mientras trabajaba, pero la ignoré. Cerca de las 4:30, Jill fue llamada nuevamente a recursos humanos. Las 5 de la tarde llegaron, y todos ya se estaban yendo o preparándose para irse, cuando Jill volvió a la oficina furiosa. Me miraba fijamente todo el tiempo mientras recogía sus cosas. Luego empezó a decirle a cualquiera que quisiera escuchar que yo había hecho que la despidieran antes de entrar furiosa al ascensor. Luego de eso me llegó un correo de recursos humanos. Mi caso estaba cerrado.